Llegó el momento de hacer un cierre con broche de oro, de un tema que es un tema muy importante, un tema que es necesario abordar también para generar más oportunidades, y por eso me da mucho gusto tener a mujeres exitosas, a mujeres que sepan en este momento cómo poder manejar la situación que estamos viviendo en general y principalmente en el aspecto de la educación. Y es que el rol de las mujeres en los diferentes campos de acción ha venido evolucionando y la educación ha sido uno de ellos. El compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas establecen el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y en concordancia con el Objetivo 4, que tiene como fin garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que eso es algo muy importante. Durante este panel, donde tenemos el gran honor, como ya lo comentaba, de tener a grandes mujeres, a 4 mujeres extraordinarias y apasionadas por el tema, vamos a hablar acerca de esta situación. Ellas pertenecen a la Red de Mujeres Unidas por la Educación y abordaremos el panorama actual de la participación de la mujer en la enseñanza y el aprendizaje en México, con retos y oportunidades en equidad de género y el impulso de carreras STEAM en niñas y jóvenes, que es un tema muy, muy importante porque estamos generando una nueva visión de lo que está pasando. Un informe de la UNESCO menciona que en todas las regiones del mundo va en ascenso la ventaja femenina en la educación superior. Sin embargo, esta cifra no aumenta al ver los datos de participación de las mujeres en posiciones de liderazgo, en investigaciones o incluso en salarios competitivos y que sean comparables, que eso también es una situación complicada. Por eso me gustaría platicar con ustedes 4 y empezar, si quieren, desde el fondo para acá, con esta pregunta. ¿Por qué consideran que está pasando esta situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que se genere este tipo de situación? Muchas gracias también por la invitación. Es un honor para mí compartir este panel con 4 grandes, con 3 y 4, nuestra moderadora, porque para mí son ejemplo de que al tener una red de apoyo muy sólida, una red de apoyo que desde pequeña te vas consolidando, se puede hacer las cosas. ¿Por qué se está dando este cambio? En realidad, bueno, un poco de contexto. Yo soy pedagoga y a partir de mi experiencia dentro de la práctica educativa informal y formal también, he identificado que la participación de las niñas cada vez está en disputa dentro de las actividades mismas dentro de la escuela. Por ejemplo, me voy a concentrar para explicar más acerca del contexto escolar, que en su mayoría es donde tiene más impacto. Esto, un informe de la UNESCO, igual en 2019, lo reporta como que identifica ciertas categorías para que la decisión de que mujeres se dirijan a carreras, ciencia y tecnología e ingenierías, de qué manera se ve influida, para que estén y para que no estén. Entonces, una de estas características que ellos catalogan como en este informe, como de las que mayor impactan, es el rol docente. Los docentes tienen este impacto que desde el preescolar, la primaria, la secundaria, todavía más en educación media superior, es casi fundamental para esta toma de decisiones. ¿En qué sentido? Cuestiones muy prácticas y muy sencillas como los deportes, ¿no? Cuando están en su típica clase de educación física, ya es bien conocido por el gremio de magisterial, en donde se divide como los deportes de niñas y los deportes de niños, ¿no? Y esto estamos hablando en el siglo XXI, 2021, y decir que estas prácticas todavía suceden, pues sí, pareciera que en los contextos de urbanidad ya es como menos, pero tampoco podría generalizarse. No podemos decir como de que triunfó la perspectiva crítica y las perspectivas de género para decir, oigan, las niñas también pueden jugar fútbol si ellas quieren, ¿no? Claro. Pero a partir de cómo el docente, la docente promueve la participación de las mujeres, de las niñas, dentro de actividades que socialmente están como ya marcadas, como estereotipadas, puede hacer el gran cambio. Otro pequeño ejemplo, en las clases mismas, cuando ellas, me ha pasado mucho yo soy también profesora. En la escuela básica me pasa que los niños tienden a, cuando algo se les pregunta, a solo decir su respuesta, ¿no? Y las niñas se toman hasta 1 minuto, los he contado incluso, 30 segundos para tener su mano arriba. Entonces, si uno deja pasar estas pequeñas experiencias dentro del aula, como de, bueno, el niño como
alzó más la voz y dijo, no, sí, yo tengo la respuesta, maestra, no sé qué, y la niña se queda con su manita alzada. Si tú como docente no te das cuenta que estas cosas están pasando en el aula, entonces el cambio no se va a dar. Sin embargo, si tú promueves como de, ok, excelente, vamos a darle la oportunidad a tu compañera que tiene la mano levantada para ver qué opinan. Y entonces ir empujando justo esta agenda dentro de las prácticas mismas en el aula escolares que van a impactar en la vida a lo largo de su carrera, de su trayectoria educativa. Y iniciamos esta plática de esta manera y en decir, ¿por qué aún no nos presentas, ¿no? Porque al final creo que ahorita las voy a presentar ahora sí, con todo el respeto que ustedes se merecen, pero al final estamos tocando un tema muy importante, que es el ser mujer, ¿no? Entonces en este momento, el simple hecho de expresar lo que está pasando, es decir, tal vez soy yo, en este caso voy a presentar ahorita a Vania Bañuelos, pedagoga y maestra en aprendizaje y políticas educativas, porque es mi pensar también, independientemente de lo que yo me dedico, independientemente a lo que yo estoy enfocada, soy esa mujer que quiere hacer que otras mujeres sigan creciendo y sigan aprendiendo. Y tú ya observaste cuál es ese panorama que está difícil y dices, oye, yo noto esto, noto que al levantar la mano pasa esta situación. Entonces, es esa confusión entre ser mujer y tener una carrera y hacer cada vez más para que esto vaya creciendo. Así que hemos tratado de hacer esta situación diferente, porque eso somos las mujeres. Siempre buscamos que la situación sea diferente y que tenga un resultado óptimo. Así que pido primero el aplauso para Vania Bañuelos, que es nuestra primera exponente. Y te agradecemos muchísimo esa percepción que nos das, ¿no? Me he dado cuenta de esto, por eso es este panel. Después quiero presentar a Graciela Rojas Montemayor, fundadora y presidente del movimiento STEAM, a la cual también le pido un fuerte aplauso, por favor. A Karen Lisset Matías López, jefa del Departamento de Diseño de Experiencias de Aprendizaje de la UNAM, también un fuerte aplauso, por favor. Y Gabriela Rodríguez Blanco, maestra en educación con especialidad en nuevas tecnologías. Fuerte el aplauso, por favor. Ya una vez que conocemos su gran trayectoria, que conocemos lo importante que son ellas dentro del ámbito como mujeres, le voy a preguntar ahora a Graciela, ¿por qué crees que está pasando todo esto? Pues mira, como bien comentamos, el tener acceso a la educación no significa que vayas a llegar a un puesto directivo, que era lo que comentabas tú en esta pregunta, ¿no? A lo mejor el 57% de las docentes son mujeres y solamente el 35% llegan a ser directoras de un colegio, ¿no? En el mundo empresarial es una locura, ¿no? Solamente el 8% llegamos a puestos de liderazgo, ¿no? Y ahí, pues finalmente este es un tema multidimensional, ¿no? Yo te diría, por un lado hay temas de políticas públicas, ¿no? Que no hemos asegurado desde los ámbitos gubernamentales, ¿no? Todo pues todo esto, digamos, estos espacios de inclusión, ¿no? Por ejemplo, en Francia, por ley, el 50% de los consejeros de una empresa tienen que ser mujeres. Y eso, a lo mejor el tema de las cuotas, yo sé que es muy polémico, ¿no? Pero al final logra como medidas temporales, ¿no? Logra generar avances en este tema porque finalmente hay mujeres en puestos de liderazgo queriendo trabajar por otras mujeres, ¿no? Y a lo mejor creando desde guarderías hasta otros espacios de flexibilidad que nosotros necesitamos, ¿no? Por otro lado hay un tema sociocultural, todo este tema de los estereotipos es muy, muy fuerte. Hay un estudio del BID, por ejemplo, que habla de que en América Latina está de moda ser tonta, ¿no? Analizaron las redes sociales y todas las interacciones van de nosotras, las propias mujeres, en contra de nosotros, hablando de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también la falta de políticas empresariales, ¿no? Se habla del techo de cristal o del piso resbaloso, ¿no? Donde la propia cultura organizacional te hace ver que tú no puedes llegar a puestos de liderazgo, ¿no? Y también pues la falta de conocimiento de las adolescentes, ¿no? Del potencial de estas áreas de STEM para que realmente estas competencias son las que te pueden permitir llegar y poder escalar en estos puestos de liderazgo, ¿no? Para mí, bien, ya lo comentabas, el tema de la brecha salarial, ¿no? Pues hay por ahí un estudio de la ONU que a este ritmo
nos llevará 275 años cerrar la brecha salarial, ¿no? Pues ojalá que empecemos desde ayer, ¿no? Y a mí me impacta eso muchísimo porque al final es una decisión de, oye, pues a talento igual, paguemos lo mismo. Tendría que ser algo relativamente sencillo y estamos a 275 años de verlo, ¿no? En el tema de brecha en general, digamos, de brecha de género, la pandemia otra vez retrasó muchísimo a las mujeres. Se hablaba de que cerrar esta brecha no en el tema salarial, sino en general. Se hablaba antes de 99 años, ahora se habla de 137 años, ¿no? Entonces, pues yo al final lo que nosotros buscamos es, no podemos olvidar que no se trata de abrir las mismas oportunidades, sino de lograr los mismos resultados, ¿no? Entonces, no podemos decir, abramos la puerta a las carreras STEM y van a llegar por igual hombres y mujeres, porque no van a llegar por igual. Hay que hacer acciones tangibles e intencionadas a favor de las mujeres. Yo siempre digo, no para competir o ser superiores, ¿no? Simplemente para crear un espacio de igualdad en donde hombres y mujeres podamos ir creando pues este trabajo colaborativo que finalmente el planeta necesita, ¿no? No podemos olvidar que los equipos más productivos son los equipos incluyentes, ¿no? Y eso se requiere pues justamente la participación de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales y culturales, económicos del país, y las áreas STEM no debieran de ser la excepción. Muchísimas gracias, Graciela. Y ahora la misma pregunta me gustaría me la platicaras, Karen, por favor. ¿Cuál es tu percepción de esta situación? Así nos quedamos con un poco de intriga. ¿Cuál será la opinión que tiene Karen? Ya está prendido. Karen. Toma. ¿Sí? Ya se escucha. Está, perfecto. Ay, perdón, muchas No, gracias. Investigando un poco del tema, ¿no? De esto de la brecha salarial, a mí me llama mucho la atención porque incluso se creó una coalición internacional para la igualdad salarial. O sea, esto es un tema tan común, tan cotidiano, que se da en todas las áreas, que hay una coalición para evitar estas brechas salariales. Y me gustaría citar el objetivo que ellos tienen para 2030, que dice: lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Esto fue lanzado en 2017 y la pregunta que a mí me surgió a raíz de esto es: ¿cuál es el valor del trabajo en las mujeres? ¿En qué momento comenzó a ser diferente? Entonces me fui más atrás y empecé a investigar acerca de la inserción a la vida laboral de las mujeres, ¿no? Que hablamos después de la Primera Guerra Mundial, que las mujeres tuvieron que tomar este rol, ¿no?, de trabajadoras porque los hombres se fueron a la guerra. Y cuando regresaron los hombres, pues ya no tenían trabajo y vieron su trabajo un poco amenazado porque la mano de obra de las mujeres y de los niños siempre ha sido más barata. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué siempre ha sido más barata y por qué tendría que valer menos salarialmente el valor que se le da, ¿no?, al trabajo, ¿no?, a la producción de una mujer? ¿Por qué tendría que ser menor? Entonces empecé a investigar, ¿no? Y en la Organización Internacional del Trabajo dice que en general, ¿no?, una de las cosas por las que se considera que ocurre esto es porque las mujeres tenemos que dividirnos entre las labores de la casa y el trabajo. Entonces, les dedicamos 3 veces más a las labores de la casa que los hombres. Entonces, esto comienza a ser ya un problema, ¿no? Posteriormente, el sector o actualmente, ¿no?, ¿a qué nos dedicamos las mujeres que trabajamos, ¿no? En realidad, en el BID, por ejemplo, se dice que 7 de cada 10 mujeres nos desempeñamos en actividades del sector de servicios. Entonces, evidentemente, bueno, ahorita con la pandemia, pues también se vio afectado este sector que fue de los más golpeados, ¿no?, de todos, y muchas tuvieron que regresar también a estos trabajos no remunerados o a los trabajos de labor doméstica, que no son reconocidos, no tienen evidentemente no tienen un reconocimiento salarial, y esto evidentemente va mermando el crecimiento dentro de una empresa, dentro de una institución para las mujeres.
Todo esto, ¿no? O sea, todo este montón de ideas, empecé a como a pensar, en realidad creo que lo primero es valorar el trabajo de nosotras mismas, ¿no? Y yo sé que eso no es suficiente, ¿no? Sí es súper importante que se creen políticas dentro de las instituciones, pero este tipo de ideas se van permeando e históricamente se han generado, ¿no? O sea, se han reproducido a través del tiempo, y por eso pareciera que una mujer tendría menos disposición de horario, ¿no? De habilidades o de capacidades, porque es ya el estereotipo, ¿no? Este factor de que se reproduce, ¿no? Sobre que las mujeres pues están para el sector de cuidados, para el sector de servicios, pero no para las tomas de decisiones, ¿no? No para las... ¿Por qué? Porque tenemos más este perfil, ¿no? O sea, eso es lo que se pensaría. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es precisamente pensar en el valor que tiene nuestro trabajo, ¿no? E históricamente qué valor se le ha dado. Bueno, desde mi reflexión, eso sería como nodal, ¿no? A partir de eso, evidentemente, considerar que no solamente tenemos habilidades pues para servir o para cuidar, sino que hay un montón de sectores en los que nos podemos incluir, y que evidentemente tendría que haber una reestimación de cuáles son las labores no remuneradas que también podríamos repartir, ¿no? Y que esto no tiene nada que ver con género, eso tendría que ser equitativo. Ese momento de empezar a quitar estampas, ¿no? Empezar a quitar situaciones que ya no nos sirven, que son obsoletas. Y no sé si tú coincidas en este tema, mi querida Gabriela, si creas también, me imagino que sí, quitar ya esa parte para que podamos avanzar. Yo creo que aquí lo importante es mis compañeras han sido muy claras en detallar las distintas problemáticas, pero yo aquí las invitaría a reflexionar cuál es el origen de cada una de estas cosas que ellas con toda precisión han marcado. El origen hay pocos estudios sistemáticos y constantes y digamos, amplios en la región, en el mundo. Digo, hay regiones que tienen estudios constantes, sistemáticos a lo largo de los años y que nos han permitido tener como luz sobre el origen de estas desigualdades, dónde empieza. Y en la región de Latinoamérica no hay tanto, digamos, a lo largo de los años, cada vez hay más, ¿no? Pero todas estas problemáticas de elegir carreras STEM o no, en dedicarnos a actividades de corte asistencial o no, que son menos valoradas, las dinámicas que se dan en la escuela, en donde se le permite un mayor impulso, una más proactividad al niño y a la niña, muchas veces de forma inconsciente se le contiene o no se le impulsa, lo que tiene de fondo es que estamos viendo las consecuencias de factores que son prácticas culturales y sociales que vienen desde la familia, que se reproducen en la escuela por todo el sistema, los maestros, que se reproducen a través de los materiales de estudio, que se reproducen a través del currículum por cuando tiene ciertos sesgos, y que están también reproducidos a lo largo también en el sistema escolar en su conjunto, obviamente como autoridades, porque el sistema educativo, la base está conformada por mujeres y el liderazgo, como lo señalaba Graciela, está concentrado en los varones, y que también se reproduce en el sistema laboral. Entonces, pareciera, cuando escuchamos que es un problema de estereotipos, cuando escuchamos que es un problema de patrones culturales, muchas veces parece que es cualquier cosa, pero no lo es. No lo es porque esto permea toda la sociedad, permea la forma en la que nosotros vamos configurando los deseos, las aspiraciones, los proyectos de futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Los estamos configurando, porque como docentes, al permitir que los chicos de forma más abrupta participen, las chicas toman su lugar y esperan, guardan las reglas, y no haya esta equidad o impulso en la participación en muchos aspectos,
También hacemos ese trabajo cuando damos prioridad a que los niños, a que los varones trabajen con los dispositivos, pocos o muchos que haya en casa o en la escuela. Cuando en esta pandemia el cuidado de los hermanitos más chiquitos, de los enfermos, recaen en las mujeres, en las jóvenes que estaban estudiando su secundaria o su preparatoria, o cuando hay un solo dispositivo tecnológico en casa para tomar la clase, para poner en contacto con los maestros. La última persona en usarlo es la niña, al final, en la tarde, en la noche. Ahí vemos el impacto de estas prácticas culturales que están profundamente arraigadas en nosotros y que tienen un impacto terrible en las dinámicas sociales y que después es difícil porque nos pasamos parchando, como decía Graciela, esta necesidad de políticas más efectivas. Puede ser muy polémico estas cuestiones de cuotas, pero estas cuestiones de cuotas, estas políticas de cuotas, lo que hacen es abrir la problemática de lo que necesitan las mujeres para poder cubrir con esa cuota. Cuando hay cuotas en los puestos directivos en las empresas, lo que supone llenar esas cuotas es que tiene que haber otras políticas de soporte para que las mujeres puedan ascender. Estancias infantiles, apoyo para la formación profesional y actualización continua. O sea, una serie de factores que se van en cascada activando, visibilizando. Parece no se resuelve con las cuotas. Es lo más interesante, lo más atractivo y apasionante es lo que sucede después de que se establece esa política de cuotas. Cómo la cultura organizacional, la cultura escolar tiene que transformarse para sostener esto. Y en esta pandemia, hay muchos informes de la UNESCO, de la UNICEF, hubo muchos organismos que se unieron para estudiar lo que estaba sucediendo, y bueno, uno de los resultados es: necesitamos replantearnos el tema de las tareas domésticas y de los cuidados. Claro. Cuando nosotros leemos en los textos que las mujeres, el llamado techo de cristal, quizá para algunas de nosotras pues es conocido el término, pero para los varones, pues, ¿cuál techo de cristal, no? Techo de cristal implica, es decir, las organizaciones dicen, aquí todo el mundo puede ser líder, aquí todo el mundo puede ascender, tienen las mismas posibilidades. El techo de cristal es cuando aparentemente está esa posibilidad para que crezcas, pero la realidad es que las condiciones de la mujer y la del hombre son completamente diferentes. Y por eso es un techo de cristal, porque no se ve, no se visibiliza. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué las mujeres que deciden también hacer una vida profesional al mismo tiempo que tienen una vida familiar con hijos, por qué tienen que llegar a hacer solo ellas las cuestiones domésticas y de cuidado? ¿Por qué recaen en ellas? Y esto lo vemos, seguramente en los siguientes años va a haber más estudios detallados, pero ya están indicios. En este informe de la educación superior y las mujeres que se publicó este año por la UNESCO, señalan que las mujeres investigadoras, las mujeres que están en áreas de ciencia, tecnología y de humanidades, que hacen investigación y que publican, cayó el número de las mujeres que podían publicar respecto a los hombres. Mientras que el confinamiento favoreció la actividad en algunos grupos, en otros se vio completamente opacada. De verdad que desgraciadamente no recuerdo el número, pero en proporciones alarmantes. ¿Por qué? Principalmente cuando las investigadoras eran mujeres jóvenes y eran madres de familia. Porque ahí nos están hablando que al final, al estar en su casa, tenían que hacerse cargo de los cuidados y de las situaciones domésticas. ¿Por qué así? ¿Por qué tiene que ser así? Y eso solamente puede cambiar si empezamos a cuestionar, pero de entrada a visibilizar, que son estas prácticas sociales y culturales que tenemos tan
tan marcadas en la piel, hombres y mujeres, Ok. los que generan este tipo de situaciones, ¿no? Y tocabas este tema del techo de cristal, ¿no? Y también lo quiero relacionar con lo que nos platicaba Vania al principio, el simple hecho de levantar la mano y no tener esa posibilidad de luego hablar, ¿no? Entonces estamos hablando que dentro de la escuela también llega a pasar esta situación, ¿no? Dentro del ámbito educativo, y por eso les voy a hacer la siguiente pregunta y me gustaría que Vania fuera la primera en contestarnos. ¿Por qué necesitamos realmente ya aplicar el enfoque de género en la educación? ¿Y qué iniciativas se pueden impulsar para incorporarlo en los sistemas pedagógicos? En este sentido tengo dos planteamientos. Por un lado, mi lado pedagógico, que me apasiona muchísimo, es dentro de los contextos escolares y familiares, como puntualmente lo señala Gaby. Por otro lado, desde mi parte de análisis de política pública, ambas luchas se tienen que hacer. ¿Por qué luchas? Es una disputa, como comentan mis colegas, estructuralmente que esto tenga sentido de estar hablando aquí, de que haya un panel, de que haya una red de mujeres unidas por la educación. O sea, no es gratuito que un grupo de personas, o no es casual que un grupo de personas dijéramos tenemos que hacer algo, porque cada vez los datos, cada vez las experiencias y los contextos lo van requiriendo, y porque el mundo va avanzando. En este sentido, desde mi parte pedagógica, lo que puedo proponer es, dentro de un país, México, tan grande, con contextos tan diferenciados, con prácticas culturales muy arraigadas, tenemos ejemplos, con todo respeto, evidentemente, para estados que son más progresistas, pero otros que también son más conservadores. Sin embargo, se tiene que señalar, sigue habiendo discusiones de por qué en los libros de texto se habla de cuestiones de género, si bien nos va. Sí, hablar acerca del lenguaje, porque la RAE dice que hablar en masculino es genérico y así está bien. ¿Por qué seguimos discutiendo estas cosas cuando estamos viendo que en el último reporte que se da a conocer acerca del abuso que se vive en las casas, en los contextos familiares hacia las niñas, ha aumentado? ¿Nos seguimos concentrando en estas cosas o hay estados donde echan para atrás políticas públicas? Y es por eso como que quiero tejer la parte de los contextos escolares, planes de estudio, materiales educativos, cuestiones prácticas de enseñanza con docentes, que traslapan y que trasladan la lógica de la agenda pública y de las políticas públicas de decir, ¿saben qué? La red de pro familia, en defensa de la familia, decidimos que en estados muy marcados como Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, también Chiapas, ciertas regiones de Chiapas, de Oaxaca, sumamente conservadoras, que decimos esto, el maestro no puede estar enseñando en el libro de texto las partes del cuerpo, mucho menos femeninos, ¿no? Porque así es y así muchas veces recae en la defensa, por así decirlo, de que son usos y costumbres. Cuando estamos en el siglo XXI y pareciera que desde el adultocentrismo tenemos el derecho de decidir acerca de lo que nuestros estudiantes, de nuestros niños y niñas pueden decidir. Por otro lado, para no dejar tambaleando la idea de por qué las cuestiones de política pública tienen que seguir estando presentes, los movimientos sociales tienen que seguir estando empujando agendas con perspectiva de género, justo en estos días tuve una charla con maestras mujeres de la zona de Oaxaca, de todo Oaxaca, y ellas muy genuinamente me preguntaban, pero es que ustedes siempre nos dicen como que es importante, pero no nos dicen cómo, ¿no? Siempre como es esta angustia de sí, pero cómo, ¿no? Al final en el aula, lo que sucede en el aula, en los espacios escolares, es prácticamente el docente y sus estudiantes, la docente y sus estudiantes. Entonces ahí yo pensaba, claro, ¿qué estrategias tan pequeñas, tan impactantes pueden hacer? Y bueno, ellas hablaban de un contexto donde, por ejemplo, hay niños trans, o bueno, personas trans, infantes trans. En este sentido, lo que las maestras disputaban con sus colegas varones, que precisamente están en posiciones de supervisión o dirección, cosa que no sucede para muchos contextos de mujeres, o son docentes o ATPs, y decían, es que nosotros por más que queramos empujar la agenda con perspectiva de género, nos las frenan las autoridades educativas, ¿no? No podemos pasar ese techo, como bien lo señala Gaby, para decir, no, es que sí, claro que sí, la ley lo dice, la ley lo está marcando, el artículo 3 dice que es posible, pero ya en la realidad y en el momento de la práctica y realizarlo es muy complicado y por supuesto demasiada frustración.
Entonces, cuestiones prácticas como, por ejemplo, el tema del uniforme, ¿no? Decir, quitemos ya la idea de uniformes, ¿cómo decirlo? Como con género, ¿no? O sea, las niñas falda, los niños pantalón, porque así es, sino más bien empezar a cuestionar esta idea y dar la oportunidad. Entiendo que hay regiones en donde están completamente de acuerdo que así sea, pero hay otras que dicen, es que, ¿y si la niña quiere traer su pantalón, no puede? Entonces, abrir la posibilidad de cambiar los discursos hegemónicos, los estereotipos de género, y a partir de esto empezar a romper la estructura. Otras cuestiones que ellas decían, justamente con las infancias trans, los niños y las niñas en esta situación consideran que no se sienten seguros entrar a un baño donde sea solo de niñas o solo de niños, porque así lo marca. Incluso me pasó recientemente Protección Civil, me dice, es que tienes que tener, en mi escuela, ¿no? Tienes que tener perfectamente marcado cuál es el de niños y cuál es el de niñas. Entonces, ¿cómo le haces para romper esta estructura, más allá de la docencia, más allá de querer hacerlo, cuando hay todo un sistema burocrático de administración pública que no lo permite tan fácilmente? Y ellas decían, ¿cómo le podemos hacer? Claro, o sea, tan fácil sería quitar los letreros, pero no es así de sencillo, simplemente es empezar a poner estas discusiones dentro del aula, de los consejos técnicos, para ir generando poco a poco los cambios. Y es que hablar de enfoque de género ya se expande más allá, ¿no? Es esta parte que estamos platicando ahorita y me gustaría, Karen, que nos platicaras cuál es tu visión en esta pregunta. Me quedé pensando en precisamente estas políticas, ¿no?, que se han dado, sobre todo en educación superior, ¿no?, que es donde yo estoy inserta en este momento, sin dejar de lado que esto es algo que permea todo el sistema educativo nacional y que es algo, vaya, que trasciende a las barreras nacionales, pero hablar de perspectiva de género me parece que tendría que comenzar por, primero, desarticular todas estas prácticas que tenemos asimiladas de manera natural y de manera cotidiana. Es decir, hablar de género no es solamente un momento, no es este momento, no es al ratito, no es leer un informe. Esto tiene que ser algo que nos lleve a la cotidianeidad, es poner en tela de juicio todas las cosas que hacemos y en realidad de dónde viene y por qué lo estamos haciendo de la manera en la que lo hacemos. Esto supone crear ahí un conflicto y hacer mucho ruido. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que efectivamente me doy cuenta que hay muchas cosas que yo hago, que me enseñaron en la escuela, en la casa, o que no sé de dónde aprendí, pero de alguna manera aprendí. Y yo digo, híjole, esto es bien machista, ¿no? Y entonces trato de cambiar. Y me da igual si estás de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo, y me da igual si estás de acuerdo o no con los uniformes, pero el punto no es que yo cambie tu manera de pensar, sino que por lo menos ese tema te entre en la cabeza. Yo creo que con eso estamos empezando para romper algo, ¿no? O sea, mi intención no es sentarme con cada uno y cada una, ¿no?, y decirle, a ver, ¿no?, vamos a cambiar esto. No, sino ustedes podrán ver, ¿no?, si son usuarios de redes sociales, que hay mucha gente que se burla del lenguaje inclusivo, que habla, ¿no?, de manera sarcástica de él. No me importa, porque por lo menos ya está hablando de eso. Eso quiere decir que ya está entrando en la agenda, y eso está muy bien, y siempre va a haber disidencias, está bien, pero ya es un tema del que se habla y del que se habla cotidianamente, y eso me da mucho gusto, ¿no? Si decides usar una X, una arroba, una E, no importa, pero ya lo están haciendo, y eso es el principio para poder empezar a hacer un cambio. Ningún cambio de esta naturaleza va a empezar pidiendo por favor, ¿no? Entonces sí tiene que ir como haciendo así, como quitando la costrita. Va a ser difícil, va a ser quizá doloroso, pero poco a poco va a ir permeando. Ahora, si estamos hablando a través del diseño curricular, ¿no? Se creó, por ejemplo, en la UNAM, ¿no?, un instituto de investigación de género, lo cual me parece muy bien, pero eso no va a evitar que siga habiendo acoso, ¿sí? Perdón que lo diga, ¿no? O sea, eso no va a cambiar la realidad. Se crea, ya un mandato, ¿no?, que en diseño curricular cambie con enfoque de género. Yo me quedé pensando, bueno, ¿y cómo le van a hacer?
Muchas escuelas, facultades, no solo de la UNAM, sino de muchas universidades han resuelto esto incluyendo una asignatura. Pero como les decía al principio, esto no va a resolver el asunto, porque cursar una asignatura no va a hacer que uno cambie esta mentalidad, ¿no? Entonces, esto tendría que ser a través de habilidades transversales al currículum y no solamente en educación superior. Las habilidades transversales implicaría sí ver dentro de los objetivos y ver dentro del perfil de egreso qué es lo que se busca de nuestros profesionistas en México, y también cotidianamente estar buscando este cambio, pero no solamente de los estudiantes. Lo que decía Graciela, y yo no, o sea, hace mucho no pensaba en eso, pero es verdad, hay muchos directores varones de primaria cuando la mayor cantidad de docentes son mujeres. ¡Qué injusto! ¿No? Y esto es, pues así es, ¿no? Normalmente así pasa, pero entonces tendremos que empezar a pensar como al revés, ¿no? Y como, ¿por qué sí? ¿No? ¿Por qué es así? Entonces, esto va a suponer, ¿no?, hacer este cambio no solamente con una materia, porque yo, y perdón que lo diga aquí, ¿no?, pero de todas mis materias de la carrera, pues quizá no me acuerdo muy bien de todas, ¿no? Entonces, estamos arriesgándonos a que esa materia a los estudiantes se les olvide en algún momento. Sin embargo, si hacemos este corte transversal y pensamos en objetivos a corto, mediano y largo plazos de formación, evidentemente va a marcar una diferencia y va a empezar a permear de una manera distinta. No se puede segregar los contenidos o el enfoque de género como en las ciencias, que se dividen por disciplinas. No podemos decir, bueno, en este semestre vamos a ver de aquí a acá en género, o no, o sea, comportamiento, no discriminación. No, esto tendría que envolvernos y tendría que ser trascendental, ¿no? No importa en qué área estés. Entonces, yo creo que más que crear estas asignaturas, que tampoco está mal, vaya, es de eso a nada, está muy bien, ¿no? Pero la idea sería hacer estos cortes horizontales e ir incluyendo estas vetas, y que inclusive la misma planta docente empiece a asimilar estos temas. Ahorita que hablas de la parte docente, ¿no?, me gustaría que Graciela me contestara la siguiente pregunta, porque ¿cuál es el rol de la mujer en la educación y qué aporta la tecnología en la equidad de género en este ámbito, que es el que estamos tratando en este momento, y que es importante darnos cuenta de cuál es el rol que está manejando la mujer en este 2021 y a raíz de todo lo que estamos viviendo? Pues sí, mira, sin duda el 64% de las mujeres ocupamos las peores ocupaciones. Esa es una realidad que está ahí, y es finalmente por falta de competencias STEM, ¿no? Más allá de la parte de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, las competencias STEM tienen que ver con creatividad, con pensamiento crítico, con resolución de problemas, con alfabetización digital, alfabetización de datos, que finalmente son las más demandadas por el Foro Económico Mundial, ¿no? La participación de las mujeres en estas áreas es vital. 8 de los 10 empleos mejor pagados son los basados en estas competencias de STEM. El G20 marcó estas áreas de STEM o estas competencias STEM como la estrategia más importante de empoderamiento para la mujer. O sea, es algo que está ahí. No lo dice Movimiento STEM, que también lo dice, pero finalmente estos organismos internacionales, estas instancias internacionales que han hecho todos estos estudios de los que hemos hablado, ya han entendido que justamente estas competencias, estas áreas son la estrategia más importante de empoderamiento de la mujer, porque al final no solamente es poner este tema del discurso de género, sino al desarrollar competencias puedes ir generando estos cambios de manera significativa, ¿no? Nosotros hemos hecho diferentes programas, por ejemplo, de orientación vocacional con perspectiva de género. A mí me impacta que la orientación vocacional en México no sea obligatoria. O sea, mandamos a nuestros jóvenes a la guerra sin fusil, sin saber el contexto laboral que van a enfrentar, los retos que van a tener. Y, por ejemplo, estos programas hemos hecho, por ejemplo, intervenciones en 10,000 jóvenes, ¿no? Y logrando específicamente en mujeres hasta un 27% de cambio. Esto significa 2,700 chavas eligiendo una carrera de mayor potencial económico, simplemente por el hecho de tener la información correcta en el momento adecuado y donde ellas se sientan identificados con estos temas, ¿no? Si esto lo llevas, por ejemplo, a las diferentes áreas de tecnología,
pues es muy sin duda es pues muy relevante porque, por ejemplo, ¿no? Ha habido fracasos tecnológicos increíbles donde el reconocimiento, por ejemplo, en teléfonos, donde el reconocimiento de voz no reconoce la voz de las mujeres, ¿no? O, por ejemplo, temas estos de inteligencia artificial que lo vemos muy lejano y simplemente busquen en los diferentes buscadores, ¿no? Algunos temas de, por ejemplo, desde mujer, ella es presidente y te lo traducen como él es presidente, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, ¿no? Hay estas brechas y en las partes de tecnología, si no hacemos algo para que la mujer sea parte de todo esto, aún en estos temas de inteligencia artificial y de todo esto, pues las brechas serán aún mayores, ¿no? Entonces, es urgente, es una causa urgente, es una causa relevante, porque finalmente esta educación STEM es la que puede ayudar a que se logren los objetivos del desarrollo sostenible y también que enfrentemos como humanidad pues la cuarta revolución industrial tecnológica, y creo que la crisis por COVID-19 pues ya nos dejó ver de qué tamaño viene el problema, ¿no? Muchísimas gracias, Graciela. Y la misma pregunta va para Gabriela. ¿Cuál es ese rol de la mujer en la parte de la educación? Creo que aquí me gustaría retomar algo que empezaron a vislumbrar mis compañeras, y es, Vania hablaba de las prácticas escolares, Karen hablaba de incluir el tema como una asignatura curricular y tratar de resolverlo de esa manera, ¿no? Formando a los docentes o formando a los profesionistas. Pero otros, y bueno, obviamente Graciela habla de la necesidad de que las mujeres participen, no solamente eligiendo carreras STEM, sino desarrollando esas competencias STEM, que de acuerdo con la OCDE, aun cuando las mujeres sean muy buenas en estas competencias STEM, no necesariamente eso está vinculado a que tengan mejores trabajos, porque no tiene que ver con el acceso, con el desarrollo o con falta de competencias. Las mujeres no acceden y no tienen mejores posiciones y no tienen mejores ingresos, no por la falta de competencia y de formación, sino por una cuestión cultural y de organización masculinizada en las instituciones de educación superior, en las áreas de tecnología. O sea, regresamos un poco a este tema de lo cultural, los estereotipos. Pero yo quisiera centrarme en el tema de la visibilización. Cuando Karen habla de este movimiento de lenguaje inclusivo, no binario, de lo que se está hablando, en el fondo, es de esta necesidad de que nos reconozcamos más allá del género masculino. Y eso está constante. La invisibilización de la mujer, porque estamos hablando de la mujer, pero lo podemos correr hacia las otras áreas en las que nos podemos entrar, de las poblaciones indígenas, de las infancias trans, podemos ampliarlo, ¿no? Porque la diversidad es eso, es amplia. Pero la invisibilización de las mujeres está presente no solo en el lenguaje, sino, yo les puedo compartir, en un estudio que hicimos analizando materiales educativos de cualquier nivel, porque es en cualquier nivel, en una secuencia didáctica que ustedes pueden más o menos valorar en unas 15 cuartillas, 20 cuartillas, teníamos un rubro de análisis que era personaje relevante. ¿Quién es un personaje relevante? Algún científico, algún escritor, si estaba presente algún fragmento de texto de algún poeta, cualquier persona que apareciera con nombre y apellido o una fotografía. En una secuencia de 15, 20 páginas había 10 referencias a personajes relevantes masculinos y una mujer. Y eso nada más es un botón de muestra. ¿Y a qué nos lleva esto? Que es necesario visibilizar, y no es porque la mujer no haya estado presente a lo largo de la historia en todos los ámbitos del conocimiento y del desarrollo y en la participación social de la humanidad. La mujer siempre ha estado ahí, lo que pasa es que ha sido invisibilizada, no está presente como figura, no se les reconoce. Otro ejemplo muy bonito de esto, estaban en una secuencia, se hablaba de participación social,
todos los ejemplos en imágenes y en textos hacían referencia a hombres. En la única página donde se hacía referencia a una presidenta municipal, se hacía referencia a que la población estaba inconforme con ella porque había dado un mal uso al presupuesto público. Esto, en el análisis de perspectiva de género, se llama la mujer pelota. Si estás, si tienes poder, pero te voy a evidenciar para que no se te antoje tenerlo. Entonces no son esas las imágenes en las que queremos aparecer. O sea, todas las otras referencias en participación social, donde estaba el diputado, el senador, el presidente, en ninguna de esas referencias se hacía este tipo de relación con una práctica inapropiada. En la única donde aparecía una figura femenina con poder y con autoridad, estaba referenciada una práctica de corrupción. Y así, son de verdad, y que nos vamos acostumbrando a verlos y no los vemos. Otro tema importante, Wikipedia. De 100 referencias que hay a temas biográficos de varones, solamente hay 22 de mujeres. Y aquí en México, Carmen Almanza, que me va a disculpar si dije más su apellido, ha estado trabajando incansable en Alcázar. Carmen Alcázar es la directora de Wikimedia en México y ha estado trabajando muy fuerte en estos editatones con la consigna. Se hacen estos eventos en donde las mujeres van y la consigna es generar entradas de Wikipedia con temas de figuras femeninas. Y eso es fundamental, porque lo que no se ve ni se reconoce, ni tenemos modelos donde reflejarnos. Queremos que las chicas elijan temas o carreras de STEM, necesitamos saber que las mujeres desde la época de Hipatia son buenas en matemáticas y que era la mejor y que murió apedrada justo, bueno, entre otras cosas, la historia es muy compleja. Pero bueno, desde la época de los griegos, las mujeres, y desde más allá seguramente, las mujeres tienen una participación fundamental en las áreas de ciencias, pero si no las vemos en los libros, si no las encontramos en las enciclopedias que consultamos, están invisibilizadas. Si no las nombramos por su género en el lenguaje, también las invisibilizamos. Y es que voy a tocar ese comentario que estás tomando acerca de las carreras STEM, porque se estima que en México únicamente 30% de sus estudiantes son mujeres. Y esta pregunta se la quiero hacer a Graciela en este momento. ¿Cuáles son los retos y cómo impulsar a estas niñas y jóvenes a incursionar en esta área que es bien importante, como lo estaba comentando Gabriel? Pues sí, lo que comentaba ahorita Vania es muy importante, ¿no? O sea, al final se necesita esta parte de inspiración y contexto, como las pruebas de PISA hasta secundaria y así dicen que tenemos las mismas capacidades. El tema es que no hay este espacio de inclusión para que realmente podamos desarrollarnos. El tema de los role models o de tener estos casos de éxito visibles, ¿no? Es importantísimo para que realmente nos podamos ver reflejadas en esos roles de liderazgo, en esos campos de estudio. Entonces, promover historias exitosas es muy, muy importante. En las áreas STEM también otro tema es asumir el valor de los errores. Os enseñamos a las niñas a ser valientes, a ser perfectas y no valientes, ¿no? Y la educación en STEM lo que propone es justamente trabajar por proyectos, que estos proyectos te lleven a experimentar, a fallar, a reinventar, a iterar, a volver a empezar, y eso finalmente es parte, digamos que intrínsecamente, culturalmente, las mujeres no estamos ahí, ¿no? Sino nos enseñan otro tema a nivel desde el tema cultural, ¿no? Y crear estos ambientes, como comentaba, de aprendizaje, y esto pues obviamente arranca desde edades muy tempranos. Yo en algún momento tuvimos una iniciativa que fomentaba fiestas como de experimentos, y la mamá nos decía todo el tiempo: oye, para el niño está increíble, para la niña tendrás una fiesta de spa, o qué me puedes ofrecer, ¿no? Eso es algo que está ahí en el siglo XX, ¿no? O sea, y sigue viendo como que esto es un tema
de niños, ¿no? Y es algo que empieza desde casa, y desarrollar habilidades finalmente en primera infancia hace que puedas desarrollar habilidades toda la vida. Entonces hay que empezar, como lo han comentado, desde casa, crear estos espacios de inclusión, esta visibilidad, estas historias exitosas, este trabajo por proyectos, y que estos proyectos se valga fallar, iterar, empezar, volver a construir, tiene mucho que aportar para que realmente pues cambie esta educación en STEM y las niñas se interesen por estos cambios y luego puedan acceder y luego permanecer, que es todo un gran reto por cómo está el sistema patriarcal en las empresas, en las universidades, en todos los diferentes ámbitos sociales y económicos. Y fíjate que el comentar que sean historias exitosas creo que todavía hace más válido este panel, ¿no? Porque tenemos 4 historias exitosas, ¿no? De cada quien desde su rubro. Por eso la siguiente pregunta me gustaría primero que me la contestara Vania para irnos directamente con la parte pedagógica. Y es que ¿qué aspectos relevantes se deben considerar para reimaginar? Porque viene un cambio en un contexto actual que es muy desafiante en los modelos de enseñanza y aprendizaje. A mis colegas, maestras y directoras siempre les digo paciencia. Muchas veces que es como, nos cuesta mucho trabajo y tal vez puedo hablar solamente por mí en este momento, me cuesta mucho trabajo a veces entrar en discusión sobre estos temas en cuestión curricular pedagógico porque me frustro. Y entonces digo, si me la vivo frustrada y queriendo cambiar el mundo, ya perdí. Entonces, desarrollar la paciencia es como para mí lo más importante, porque si tú como docente, yo como docente no estoy bien emocionalmente o no estoy bien o no me siento lista para abordar estos temas y saber que va a haber una lucha en disputa, entonces ya de entrada está anunciada mi derrota. Después, me parece que regresar a lo básico. ¿En qué sentido? Lectura, escritura y, retomando un poquito la pregunta anterior, tecnología, no tenerle miedo. Aquí Gaby y Graciela me pusieron a pensar como esta parte de las familias y cómo también cuando las mamás no se sienten listas o con confianza para hablar con ellas sobre temas de ciencia, experimentos, tecnología, se lo introyectan, se lo ponen, se lo siembran a sus propias hijas o hijos, en este caso a las niñas, ¿no? Y pensaba, el trabajo con las familias, con las madres de familias es como el pilar. ¿En qué sentido? Está ya reportado en la evidencia que lo que más impacta en tu desarrollo profesional y tu trayectoria educativa a lo largo de tu carrera es tu mamá. Los años que haya estudiado, cómo se haya movido dentro de su contexto laboral y demás, lo que suceda con la mamá tiene un impacto significativo en la familia en general. Entonces pensaba, ¿cómo empujarlas de cierta manera a que no tengan miedo? Por un lado tenemos literalmente el currículum, hablamos de materias, asignaturas, dividir mucho tecnicismo pedagógico, pero ¿cómo podemos darles esa confianza a las mamás, a las familias y por ende a sus hijas? Entrada como echarles porras, o sea, cree en ti, de verdad, me dicen mucho, ¿no? Es que maestra, no me hable de Gmail porque ni siquiera tengo cuenta. No te preocupes, te enseño, dame 20 minutos de tu tiempo y yo te enseño. O cuestiones tan básicas como, es que ahorita voy a atender al bebé, tráigaselo, o sea, generar esos espacios listos en la propia escuela, espacios de cuidado en donde, mira, podemos aquí, otras maestras y yo, para cuidar a tu bebé, para cuidar a tu beba, y mientras tú te voy enseñando a aprender la computadora o a manejar la tableta. Cuestiones tan sencillas que se empiezan a cambiar las prácticas pedagógicas me parecen esenciales y muy importantes. Por último, yo asumo ya que cuando yo recibo a mis estudiantes ya son nativos tecnológicos. Yo que ya les puedo enseñar a ellos a aprender una computadora o una tablet cuando vemos en YouTube, en TikTok, a bebas que ya pueden manejar perfectamente el celular y ni saben hablar, ¿no? Entonces ya, asumir que son nativos tecnológicos y a partir de eso convertir un juego, por ejemplo, Among Us, Minecraft, Roblox, Scratch, que para ellos puede ser muy intuitivo, cómo le damos el giro educativo para incluir aprendizajes muy específicos y por supuesto con perspectiva de género. Y por último, un ejemplo sobre esto. En clase de tecnología, justamente de programación, los niños pero son súper hábiles, o sea, empiezan a hablar de que Mario Bros, Minecraft, no sé qué, y las niñas se quedan así. Y
no quise experimentar, pero al final lo hice, fue como ponerme a observar por qué las niñas empezaban incluso a separar físicamente del espacio. Era como, no entiendo sus pláticas, ok, vamos a involucrarnos, generar esos espacios de discusión. A ver, niños, ¿de qué están hablando? No, es que ellas no entienden de esto, pues vamos a explicarles. Yo aquí, con mucha confianza, les digo que yo tampoco tenía idea de qué me estaban hablando, de que la madera, el no sé qué, pero pues es ponerte a buscar rápidamente, porque si tú no estás lista para enseñarles a las niñas cómo se mueven estos juegos ahora, ¿cómo les puedes enseñar a involucrarse? Pues ha sido un proceso curricular en donde diseñar clases específicas para que las niñas aprendan a jugar Mario Bros, para que puedan incluso en algún momento decir quiero ser gamer, quiero ser cineasta, cualquier cosa que no se hayan planteado antes, ahorita puedan lograrlo con cuestiones básicas de vente, te enseño a Minecraft, te enseño Roblox, no importa, pícale ahí, ya seguramente lo iremos descubriendo juntas. Muchísimas gracias, Vania. Y quiero cerrar este momento de la pregunta, este gran panel, con tu opinión, Karen, de esta misma pregunta. Con respecto a eso, hablando específicamente de, bueno, empiezo general. Pensar en que la educación para las niñas es un salvavidas, ¿no? No solamente no es como solo abrirles la oportunidad, sino es evitar un montón de cosas para ellas, ¿no? Embarazos adolescentes, ¿no? Ya no hablemos precisamente de que pues no tengan una inserción laboral, ¿no? Sino evitar violencia, maltratos, tener posibilidades para decidir, y con base en ello retomo un poco el tema de las tecnologías, dadas las condiciones actuales y las circunstancias en las que estamos actualmente forzados, ¿no? a aprender, y es por el medio de uso de las tecnologías. Si bien es cierto que los usuarios de Internet, las usuarias de Internet, pues uno pensaría que somos muchos, pero el 50% de las mujeres tienen menor posibilidad de poder acceder o de estar conectada que un hombre en igualdad de circunstancias socioeconómicas y educativas. Y las que tienen posibilidad, hay que pensar en cómo estamos usando el Internet las mujeres. Esto quiere decir que la mayoría de las mujeres que utilizan la Internet, me refiero a nivel mundial, ¿no? Esto está en algunos reportes de la World Wide Web Foundation, dicen que se usan para comunicación, pero jamás como para creación de contenidos que tengan que ver con discusión de temas álgidos o de política, ¿no? O generación de algún otro tipo de contenido que sea más allá de la mera necesidad de comunicarse con sus cercanos. Entonces, una de las cosas más importantes sería ayudar a crear estos espacios para desarrollo de habilidades digitales. Sí, no del uso del hardware, no del uso específico del software, sino estas capacidades de investigación, de análisis, de indagación y de pensamiento crítico por medio de la información que encontramos en la Internet. Que eso va mucho más allá y es una forma mucho más profunda de poder permear en el uso de las tecnologías. Si bien es cierto que ustedes pueden encontrar en redes sociales y en la media en general, ¿no? Pues a muchas mujeres, en realidad, ¿qué es lo que tenemos en producción científica que esté publicado en la Internet? ¿Cuántas veces las mujeres o de qué manera utilizan para el trabajo de manera específica, para crear algún contenido, para generar algún tema de discusión, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, y retomo un poco lo que decía Graciela, ¿no? De mujeres que se dedican al desarrollo de software, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no? Está estereotipado que casi siempre son hombres y es tan fuerte que se han creado comunidades en Internet donde mujeres que pueden generar código, ¿no? Incluso en algunas empresas como Cisco tienen un programa que se llama Women Can Code, porque también la intención precisamente es ver que es una habilidad que no tiene nada que ver con el género, solo es un estereotipo, ¿no? Entonces, sería empezar a permear de esa manera, ¿no? Con el uso, estas habilidades y política pública de mediano y largo alcance, ¿no? Esto sería como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Darle seguimiento independientemente de la administración que se encuentre, ¿no? Para poder ayudar a generar este tipo de habilidades más de pensamiento crítico por medio del uso de tecnologías y específicamente de conexión a Internet.
Muchísimas gracias, Karen. Y ha llegado el momento de hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que si tenemos preguntas presenciales, les vamos a pedir que levanten la mano. Y primero nos iremos con nuestras preguntas en la plataforma digital. De todos modos, si alguien gusta hacer una pregunta de manera presencial, pueden ir levantando la mano y ahorita las chicas de producción estarán acercándose a ustedes. Si no te presto este, no me puedo levantar, pero te presto este. Bueno, tenemos acreditados muy activos a través de nuestra plataforma digital. Hay comentarios y también hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, en Chile puedo indicar que la gran mayoría de las directoras y jefas técnicas de los colegios públicos y privados son mujeres, más del 70%. Aquí viene la pregunta: ¿qué consejo le entregarían a estas mujeres para apoyar sus planteamientos de género? Yo solo una cosa rapidísima: red de apoyo entre mujeres. Eso es para mí lo que incluso ha salvado vidas. El hecho mismo en esta pandemia se ha hecho muy evidente de ni siquiera tengo con quién cuidar con quién dejar a mi hijo, simplemente necesito apoyo, contención. Las mujeres salvan vidas y la red, o sea, juntar alianzas, hacer alianzas, juntar la propia necesidad. Creo que en un momento tan difícil como nos los plantea la pandemia es sumamente importante. Muchísimas gracias, Vania. Tenemos una pregunta de este lado. Tenemos el micrófono en la parte de atrás, por favor. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Sergio Álvarez. Esta pregunta es para Graciela. Bueno, felicitarlas a todas en principio. Y me gustaría, Graciela, que nos platicaras, hablando del empoderamiento de la mujer, hablando de la docencia en México, un poquito del evento de Teacher Prize, del que recientemente una docente de Querétaro ganó, y bueno, esa historia es muy interesante, ¿no? Me gustaría que nos las compartieras rápidamente. Pues te agradezco mucho la pregunta. Justo hoy estamos de fiesta, es una pregunta muy atinada, porque nosotros lanzamos el año pasado esta iniciativa del Premio Docentes Extraordinarios en alianza con Barkey Foundation, que reconoce al mejor docente del mundo y entrega $1 millón con todos los secretarios de educación de todo el mundo en París, justamente con la UNESCO. Y nosotros hicimos esta edición para México, y el año pasado ganó una docente que es Diana Rubio, justamente de un Cebetis de Querétaro. Es una historia extraordinaria porque viene de mamá analfabeta, ¿no? Y ella tiene una historia de resiliencia, de amor, de compromiso para lograr este premio acá en México, que entregamos $1 millón justamente gracias al apoyo de Citibanamex. Estuvo también Total Play con nosotros, ¿no? Un montón de aliados, ¿no? Y justamente esta docente gana por incentivar este tema de STEM con perspectiva de género. Y es increíble, ¿no?, que por ejemplo ella enseña temas de computación, ¿no?, en cuadernos, ¿no? O sea, porque a lo mejor no logran tener acceso a estas computadoras, pero enseña los lenguajes de programación, y eso luego llega, y en estos espacios, ¿no?, que de pronto hay comunitarios, puede llegar a prototiparlo. Entonces ahí te das cuenta que STEM y estas competencias del futuro se pueden desarrollar inclusive sin tecnología, y que hay historias increíbles en nuestro país. Y hoy justamente el Global Teacher Prize, que es la iniciativa esta global, hoy anunció que está en una de las 50, en el top 50 del mundo. Entonces, pues a mí me encanta este tema de la educación, porque finalmente, digo, no solamente cambia vidas, sino también vamos sin querer cambiando la historia de nuestro país, que esté en un ranking internacional. Una de nuestras docentes del Cebetis, ¿no?, de Querétaro, pues hace que de alguna manera pues me da mucha esperanza, ¿no? Y justamente que sea una mujer y que esté incentivando el que más mujeres estén en estos campos. El año pasado todos los premios que hubo, por ejemplo, de concursos
de diferentes empresas e instituciones, ¿no? De los jóvenes, de hackatones y de todo esto, a mí me impactaba cada vez que ganaba una chava o un chavo. Oye, ¿quién es tu maestra? Diana Rubio, ¿no? Entonces, la verdad es que son iniciativas que de alguna manera, sumando esfuerzos de montón de aliados, pues podemos ir pues cambiando esta conversación que hemos estado platicando durante este panel. Muchísimas gracias, Graciela. Y ha llegado el momento, le voy a pedir por favor a todos que nos pongamos de pie, porque esta es la parte culminante de este gran evento, y que obviamente les demos un fuerte aplauso a ellas. Y en este momento le vamos a hacer la entrega del reconocimiento. Voy a pedir, por favor, primero se lo entreguemos a Vania Bañuelos, pedagoga y maestra en aprendizaje y políticas educativas. Un fuerte aplauso para ella. También tenemos, ahorita se acerca mi querida Vania, no te preocupes. También para Gabriela Rodríguez Blanco, maestra en educación con especialidad en nuevas tecnologías. Fuerte el aplauso para ella. Para Karen Lisset Matías López, jefa del Departamento de Diseño de Experiencias de Aprendizaje UNAM. Y por último y no menos importante, Graciela Rojas Montemayor, fundadora y presidente del movimiento STEAM. 4 historias de éxito, 4 mujeres que son parte ya de eTech Evolving Education. En este momento les hacemos la entrega, de verdad es un honor y una gala. Y antes de despedir, le voy a pedir a Hugo que suba con nosotros para que ustedes sean esta parte con la que cerremos este gran evento, en el que dicen que para hacer grandes cosas hay que hacer grandes acciones. Y este evento ha sido eso, una gran acción donde buscamos sinergias, donde buscamos que haya más información acerca de la tecnología y la educación. Así que, Hugo, te cedemos, porque parte fundamental de este evento eres tú, así que te cedemos la palabra. Bueno, pues qué honor, qué honor. Buenas tardes a todos, muchas gracias. La verdad es que para mí personalmente es un honor tenerlas con nosotros, que hayan aceptado venir. Estamos de manteles largos prácticamente. Muchas gracias a todas ustedes. Doy toda mi admiración y todo mi respeto por ustedes. Buenas tardes a todos. Con este último gran panel, Empoderamiento Femenino, Retos y Oportunidades de las Mujeres en la Educación, donde contamos con la participación de estas 4 extraordinarias mujeres. Concluimos estos 3 días de grandes reflexiones, intenso debate, generación de ideas en torno a la reactivación, transformación y evolución de la educación en México y América Latina. La industria de reuniones de negocios ha sido, al igual que el sector educativo, una de las más impactadas por la pandemia. Sin embargo, esta semana, con la realización de eTech Evolving Education, todos hemos sido testigos de la gran capacidad que tenemos para adaptarnos a las circunstancias actuales y continuar generando valor para contribuir a la reactivación socioeconómica de los diferentes sectores e impulsar alianzas, vínculos y negocios entre los principales actores de cada ecosistema. Por mencionar un dato, en 2020, y con base en datos publicados por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, la pandemia por el COVID generó pérdidas en nuestra industria por $3.953 millones. Se cancelaron 1.211 reuniones, lo que significa una pérdida de aproximadamente $988 millones. Por lo tanto, es prioridad en el contexto actual originar estos espacios de reflexión y crear nuevos modelos de interacción que se ajusten a las circunstancias actuales y futuras. Con la edición 2021 de eTech Evolving Education lo hemos constatado. Tuvimos el privilegio de contar con la participación presencial y virtual de más de 30 conferencistas en el programa académico, más de 40 empresas aliadas, más de 20 instituciones colaboradoras, más de 30 instituciones educativas, 4.705 acreditados presenciales y virtuales de 170 ciudades de 27 países, los cuales generaron 1.522 visualizaciones en promedio por día y 1.387 interacciones de networking. A todos muchas gracias por hacer que esta edición de este gran evento híbrido latinoamericano de tecnología y educación fuera posible. Tengo la certeza que a través de los modelos colaborativos que diseñemos ahora y a futuro entre todos los actores del ecosistema educativo y adoptando a la tecnología como una mediadora en los nuevos esquemas de enseñanza y aprendizaje en México y América Latina, podremos avanzar vertiginosamente para que la educación en nuestra región sea más resiliente, inclusiva y sostenible. Esperamos que todos los esfuerzos, reflexiones, ideas compartidas, iniciativas y proyectos que hemos presentado en esta edición contribuyan urgentemente para avanzar hacia una verdadera transformación y evolución de la educación en nuestra región. Reiteramos nuestro compromiso de seguir siendo los impulsores y catalizadores de ideas, iniciativas y proyectos entre los sectores público y privado, que nos permitan superar los retos de la educación en nuestro continente. Muchas gracias a todos y los esperamos en junio 2022. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Hugo. Y con esto cerramos 3 días de sinergia, de emoción, de plática, con aspiración a que este próximo año que viene sea mucho mejor y los esperamos en la siguiente edición. Así que muchísimas gracias a ustedes de manera presencial, a la gente que estuvo de manera virtual. Con esto cerramos Tech Evolving Education edición 2021, para lo cual pedimos un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias por hacer este evento todo un éxito y por ser parte de esta edición 2021. Muchísimas gracias.